Mi infancia, adolescencia y juventud va ligada al fútbol en todas sus vertientes, pero hasta los 26, que fue cuando dejé el fútbol, ahí ya sí que empecé una parte más laboral. Cuando cierras el fútbol, bueno, estudié una carrera, estudié educación social y sales al mercado laboral un poquito más mayor porque el resto de tus compañeros son más jóvenes y tienes que buscarte la vida de nuevo. Porque en el Málaga entrenaba por la mañana, esa carrera estaba por la tarde, es un poco caótico. Las personas que juegan al fútbol me entenderán de que es muy difícil escoger una carrera, complementarla, que te entiendan los profesores, es bastante complicado y lento. Coven Sport, pues, al final es una empresa de campamentos de fútbol que mezcla el fútbol con la experiencia de socializar, desconectar de las pantallas, conocer amigos nuevos, tener esa autonomía, salir de casa. El SEO es muy importante, el trabajo de posicionamiento es muy importante, todo influye, pues que las familias te hagan esa devolución o que se mantengan en la web es muy importante y todo eso Google lo va gestionando y lo va posicionando y ahora estamos en la primera página, cosa que es un logro enorme en 3 años. Entonces la primera inversión yo recuerdo fue para hacer unas fotos de chicos que estaban jugando al fútbol y fueron al estadio, entonces invierten un fotógrafo. El montar una empresa, yo no soy empresario ni mucho menos, soy emprendedor todavía. Y tienes que trabajar al día 16 horas, 17, todos los días, pero desde los últimos 3 años, todo el día pegado al móvil y es tu trabajo. Tienes que aceptar eso. O, no sé, igual hay gente que es capaz de a las 6 desconectar, pero te escriben familia, necesitan resolver dudas, las familias trabajan de 8 a 6 y a las 7 es cuando te llaman. Chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas a la primera entrevista del canal. Y es que en esta primera entrevista tengo la suerte de juntar 2 grandes pasiones. Y es que por una parte estoy juntando la parte empresarial y otra parte muy importante que es la del fútbol. Para eso, gracias a Julián Domínguez por venir aquí. Julián, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme, por darme la oportunidad de hablar unos minutos contigo. Así que, bueno, vamos a por ello. Lo primero, me gustaría que me hablases un poco sobre ti, conocerte un poco antes de entrar en lo que es el tema más empresarial, a ver cómo fue tu infancia, tu adolescencia, un poco tu juventud más reciente. Entonces, háblanos un poco dónde has nacido y cómo fueron esas pequeñas primeras etapas de tu vida. Yo soy de Málaga, de un pueblo de Málaga, de Caleta de Vélez. Mi infancia, adolescencia y juventud va ligada al fútbol en todas sus vertientes. Al final, yo soy un chico que toda mi vida he estado pegado a un balón, he estudiado, tengo carrera, máster y todo, pero mi principal motivación e interés siempre ha sido el fútbol y he condicionado muchísimo mi vida al fútbol, tanto que al final igual quería estudiar algo diferente a lo que estudié a lo mejor, pero las notas no me daba porque entrenaba mucho y me desplazaba y todo giraba un poco en torno al fútbol. Y luego, ya sí que luego, yo soy joven, al final tengo 32 años, pero hasta los 26, que fue cuando dejé el fútbol, ahí ya sí que empecé una parte más laboral y salir al mercado laboral, que aunque con el fútbol estás trabajando, sí que sales al mercado laboral de cero y no es fácil. Sí, otra cosa de la que podemos hablar, que cuando cierras el fútbol, bueno, estudié una carrera, estudié educación social y sales al mercado laboral un poquito más mayor porque el resto de tus compañeros son más jóvenes y tienes que buscarte la vida de nuevo. ¿En dónde empezaste tu etapa como futbolista? ¿En qué equipo fue? En el Vélez. Yo jugué toda mi infancia y casi adolescencia en el Vélez. Era un buen club, un club de pueblo, pero que, bueno, luego sí que ha tenido el primer equipo estaba en primera red y así, pero bueno, siempre he estado en el Vélez. Me llamaba el Málaga de muy pequeñito, pero estaba a gusto, estaba con mi grupo de amigos y hasta los 15 fue cuando ya me fui al Málaga, me fui al filial. Y ya fue cuando firmé mi primer contrato con el Málaga, pero siempre en el Vélez y me funcionaba bien. Iba a la selección malagueña con el Vélez y así, y estaba bastante cómodo. ¿Y en el Málaga cuántos años tenías cuando firmaste tu primer contrato? Fue en 2008 y yo tenía pues 15, no tenía los 16 todavía. ¿Crees que es muy temprano para firmar un contrato profesional a un chico tan joven? No, porque creo que cadete y juveniles es un poco la edad donde realmente tienes que un poco estar en el escaparate y jugar con los mejores. Sí, te diría que cadete juvenil es la etapa donde tienes que salir, que te vean y competir en las mejores ligas, mejores canteras. ¿Cuándo crees que diste el salto a lo que es vivir un poco más del fútbol como jugador? En el Málaga
Y ahí fue ya sí que vivía un poco del fútbol, ya estás trabajando, estás cotizando. Y luego la etapa de tercera y de segunda B ya sí que vives del fútbol, no es mucho menos contratos grandes ni nada, pero sí que te dedicas a ello, por lo menos de forma profesional. Porque tú además lo que hiciste fue combinar al mismo tiempo lo que es jugar a fútbol con estudiar tu carrera. Siempre he estado ligado al estudio, tengo 2 hermanos, ellos han estudiado siempre, en mi casa se ha estudiado y sí es cierto que yo fui por la rama de ciencia y quise hacer, pues bueno, fisio y así, y a lo mejor INEF en su momento, pero la nota era muy difícil, al final eran notas muy elevadas, a mí me tocó el cambio de selectividad de nota y pasó a 14 o 15, 14. Uh-huh. Y nada, y al final me quedé con poca nota, luego quise hacer terapia ocupacional, me fui a educación social, que fue la que hice, porque en el Málaga entrenaba por la mañana, esa carrera estaba por la tarde, es un poco caótico, las personas que juegan al fútbol me entenderán de que es muy difícil escoger una carrera, complementarla, que te entiendan los profesores, es bastante complicado y lento. La tardé, educación social, una carrera de 4 años, creo que fueron 7, por lo menos, 7 y medio, en hacer todo, porque me fui a Murcia y el traslado de expediente es un lío también, porque te saltan asignaturas y luego sí que ya la última etapa casi que condicioné terminar la carrera porque sí que era un mínimo que tenía que hacer, tenía opciones de irme de Murcia y no me fui porque quería cerrar expedientes, si no era volver a abrir nuevas asignaturas, es bastante complicado. Sí, es normal. Y de esta etapa profesional, que al final tuviste varios años ahí viviendo del fútbol y poder combinarlo, al final estuviste en varios sitios de España pudiendo jugar, ¿qué habilidades o qué experiencias te han llevado que digas tú, esto me ha servido luego para mi vida? Pues tener paciencia, vivir solo, ser independiente, autónomo y te hace un poco, pienso, que te hace la piel más dura en el sentido de que el fútbol tiene momentos muy buenos, tengo amigos muy buenos y momentos muy malos de que el fútbol es muy resultadista en el sentido de que una temporada tiene muchísimos cambios, entre cambios de entrenadores, cambios de que juegan, no juegan, el equipo va bien, no, entonces emocionalmente es muy complicado, es muy inestable y sí que te hace, por eso los futbolistas maduran tan pronto y hacen la vida tan pronto porque la temporada tiene muchas fases y ¿qué me llevo del fútbol? Creo que eso, esa parte de tener paciencia y de valorar las cosas, de trabajar, de sacrificar quizás, sí, la parte del sacrificio. Uh-huh. Y luego, pasando ya un poco a lo que sería más tu experiencia laboral fuera del fútbol, ¿dónde fueron tus inicios? Ya que al final tú ya has estudiado una carrera, un máster, ¿y empezaste ya relacionado con ello? Sí, mira, cuando tenía 26 yo tuve un par de lesiones que me hicieron, entre que tuve lesiones y que vi mi techo en segunda B, o consideré que era el techo en segunda vez, dejé el fútbol con 26, no quería estar en tercera dando vueltas y lo tuve claro y empecé a trabajar ya de educador, yo hice educación social y empecé en Murcia, de hecho recuerdo con muchísimo cariño la residencia donde empecé a trabajar, una residencia de salud mental y psicogeriatría y para mí fue un reto muy grande, echaba mucho de menos obviamente el fútbol, el vestuario, los compañeros, salí al mundo laboral, es un cambio totalmente diferente, pero empecé a mi vida profesional. Agradecía mucho el hecho de comer ya un poco más de todo, el no cuidarte tanto, sí que lo agradeces porque es muy sacrificado cuando juegas al fútbol, es muy, es muy pesado, al final está todo el tiempo con los pliegues y así, pero empecé en una residencia de salud mental en Murcia y ahí fue ya cuando empezaba a ondear a trabajar. Luego ya he estado en centros de menores, en pisos tutelados. Al ser educador siempre he estado relacionado con menores, sobre todo. Uh-huh. Eso, a ver, es muy difícil. ¿Cómo afronta un chico tan joven, 26, 27, 28, al final eres un crío porque las cosas son como son, estás viviendo fuera de tu casa, sin tu familia y te sueltan ahí de repente con chavales jóvenes que necesitan ayuda y que necesitan ese pequeño empujón? ¿Cómo afrontaste eso? Bueno, te adaptas, por supuesto, te adaptas a la nueva vida y te adaptas un poco a tu horario de trabajo, que es muy raro porque de repente son 8 horas, en el fútbol es 1 hora y media o 2 y pasas a tener tu horario laboral, tus vacaciones, es todo un poco más raro. También se disfruta porque tienes menos tiempo libre pero mucho más disfrutable porque puedes hacer más actividades de deporte y puedes experimentar. El futbolista en general al final está muy condicionado y muy sacrificado a no experimentar nada y cuando sales al mercado laboral y cuando sales del fútbol empiezas yo valoraba mucho esquiar o hacer cualquier cosa que nunca he podido hacer y
bueno, también tiene su parte positiva. Cuando sales del fútbol lo tienes claro, la de relajar un poco las medidas de cuidarte y de hacer de otros deportes, que todo eso en el fútbol está bastante restringido. Sí, normal. ¿Y cuál crees tú que fue la experiencia que más te marcó en esos primeros inicios? Que digas, tú esta la recuerdo porque es que no me puedo olvidar de ello. En esa experiencia de trabajar en esos centros de menores, en esos educadores, algo que ya esto me marcó. Sí, bueno, el hecho de quizás cuando juegas al fútbol estás entre algodón y cuando pasas al mercado laboral pues ya no hay privilegios, ni historias, ni nada. Entonces sí que ahí echa un poco de menos el cuidado, o cuando a lo mejor tenía una baja laboral o el tema del fisio y todo, como que de repente desaparece todo y pasas o te lesionas o tienes cualquier baja y de repente la seguridad social o cualquier seguro que tengas, ya todo es más lento y ahí sí que dices tú, va todo un poco más lento. Cuando juegas al fútbol pues enseguida te ve el fisio, el traumatólogo, tal, y luego ya pasas ahí al mercado laboral y ahí ya no hay nada. Ahí ya no hay tu tía, ahí entras directamente al ruedo y lo que tenga que ser. Serían momentos duros, me imagino. Al final tienes que buscarte pagar el piso, la comida, la vida social. Por supuesto. Ya vas guardando amigos del fútbol, haces nuevos y te adaptas. Es complicado. El futbolista normalmente se cuida mucho y su círculo normalmente se cuida. Y a lo mejor sí que pues, los ritmos de vida son diferentes. Sí, pues también puedes mantener amigos del fútbol y seguir con ellos. Yo seguía quedando con ellos. Bueno, es otro estilo de vida. Tampoco cambias directamente el estilo de vida, cambia a nivel laboral, pero mantienes cosas también. Es difícil, sí. Vale. Fuera de todo lo que sea el tema de fútbol y esta segunda etapa que me estás hablando, ¿en qué momento dices tú, quiero fundar mi empresa? Es un momento en el que tú crees que puedes tener un proyecto, una idea, que puedes aportar algo de valor a la sociedad o a tu entorno y que te ves con la capacidad de tirarte a la piscina al vacío y que tu idea puede tener sentido. Creo que es un poco el momento en el que tú dices, creo que quiero sacar un proyecto adelante. Explícanos un poco a qué se dedica Coven Sport, o sea, cuáles son los pilares fundamentales, en qué se basa tu negocio. Coven Sport al final es una empresa que empezó principalmente por campamentos de fútbol. Al final, si has visto un poco mi background de fútbol y trabajo con menores, Coven Sport pues, al final es una empresa de campamentos de fútbol que mezcla el fútbol con la experiencia de socializar, desconectar de las pantallas, conocer amigos nuevos, tener esa autonomía, salir de casa, es un poco todo bastante relacionado. A partir de ahí han salido proyectos nuevos como pues bueno, stages o grupos que vienen a Madrid, chicos que vienen a jugar a fútbol a Madrid y vamos gestionando toda esa parte más deportiva o enfocada un poco al futbolista. Al final estás gestionando estos dos mundos que me comentabas, ¿no? El mundo del fútbol, el mundo un poco de cuidado de los niños y demás. Es donde más cómodo me puedo sentir. Normal, al final es toda tu vida llevada a esto. Y bueno, ¿cómo gestionáis vosotros la temporalidad? La demanda. Al final los campamentos suelen ser en verano, en Semana Santa, en Navidad, que hacéis muchos a lo largo del año. Es estacional, obviamente, el inicio está siendo estacional. Yo lo complemento con otro trabajo que tengo, trabajo para los servicios sociales de Madrid. Y por supuesto al principio es puro complemento de que al final es verano, Semana Santa y Navidad. El inicio es muy difícil, es muy duro, pero sí, ahora vamos incorporando los nuevos proyectos que te comento que van complementando un poco el cronograma tipo que queremos que en un futuro que esté formado por el programa anual y por los campus que nos dan mucho reconocimiento de marca, nos conocen muchas familias a través de los campus porque son periodos en los que hay vacaciones, hay fútbol y bueno, las familias se animan a cedernos durante unas semanas a su valor más preciado que son sus hijos sí. Y nosotros con la responsabilidad de cuidarles durante una semana a través del fútbol. Sí. ¿Te acuerdas el primer año cómo fuiste gestionando para atraer gente? Ya que cuando una empresa inicia es muy complicado, o sea, nadie te conoce, no sales en redes sociales, no sales en internet. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue esos primeros pasos? No quiero desvelar tampoco la estrategia, pero bueno, al final tienes que revisar las familias en qué se fijan para mandar a sus hijos a los campamentos y dónde publicitarse para que te puedan ver. El SEO, tú lo sabes que es muy complicado y a largo plazo, entonces tienes que mirar muy bien dónde una familia o qué necesitas, que el dossier y todo es muy importante, qué necesitas tener para que una familia esté buscando en Google y te elija para mandar a su hijo o a su hija para un campamento de fútbol.
Sí, la verdad es que eso, por ejemplo, lo habéis gestionado muy bien, porque ahora tú, por ejemplo, buscas en internet Coven Sport o buscas campamentos de fútbol en Madrid o campamentos internacionales, ya que habéis ido empleando un poco esa demanda, ¿no? Empezaste con gente de aquí de España, pero luego que sí, México, Inglaterra, Italia, Francia, ha ido un muy buen camino. ¿Cómo lo has vivido tú? El SEO es muy importante, el trabajo de posicionamiento es muy importante, todo influye, pues que las familias te hagan esa devolución o que se mantengan en la web es muy importante, y todo eso Google lo va gestionando y lo va posicionando, y ahora estamos en la primera página, cosa que es un logro enorme en 3 años, y bueno, poco a poco tiene que funcionar bien la página en español, en inglés, y que lo que te digo, que cuando estás haciendo la búsqueda, pues se queden y te elijan y te contacten. Es un circuito complejo y largo que tiene que funcionar. Vamos a pasar a temas un poco más de marketing. Tú dijiste a la empresa, venga, voy a crear esto, dedicada a esto, orientada a los campamentos, dedicada también un poco a la tecnificación, pero ¿de dónde salió el nombre de Coven Sport? Pues mira, al final, un nombre que sea para mí, que fuese internacional, que no te relacionaran ni con tecnificación, ni con campamentos, ni con nada en concreto, que pudieses organizar cualquier tipo de evento deportivo. Y así ha sido. El año pasado, esta Navidad pasada, organizamos salió muy bien, un campeonato de Navidad de benjamines, que fue una pasada. Entonces, Coven es una marca que tiene campus, que organiza grupos, que tiene tryouts, que tiene programa anual, y que en su momento habrá una agencia de representación donde sea un poco el túnel final de los futbolistas a los que estamos formando. Tenemos muchos chicos y muchas chicas que repiten con nosotros, que las familias repiten y les vemos creciendo. Así que Coven era una marca objetiva y como que no se metía en nada para abarcar diferentes proyectos. A nivel redes sociales, ¿te da mucho impulso? O sea, atrae muchos clientes el hecho de estar siempre subiendo contenido en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube también. O sea, tenéis un poco de todo. ¿Te ayuda? A ver, el Instagram tienes que tenerlo siempre. Yo creo que cuando buscas algo, un restaurante o una tienda, siempre vas a Instagram para ver qué tiene, para ver que existe, para ver que tiene seguidores, que son reales, que tiene publicaciones. Yo no, en mi opinión, no creo tanto que sea un sitio de que captemos clientes por allí, ni mucho menos, sino un sitio donde la familia corrobora que la marca existe, que está en funcionamiento y que hay publicaciones recientes. Yo creo que es más un poco el último check de que todo va en consonancia con lo que has estado mirando en Google, pienso. Sí, al final es muy importante. Es tu cara visible, es lo que tú muestras a la gente, es como tú representas, ¿no?, tu empresa al final. Y yendo un poco más al tema de cifras, cuando una persona inicia una empresa, al final es muy, muy caro, y todo depende de su empresa. ¿Tú te acuerdas de cuánto fue tu desembolso inicial y en qué fue lo que te has gastado? ¿En qué material deportivo? ¿En abogados? ¿En qué? Mi capital mínimo para una empresa en España, ¿no?, son 3.000 euros. Para una SL. Correcto. Se piensa que es eso, realmente luego es mucho más. Mucho más. Al final depende del proyecto, yo te hablo del mío, de que intentas no escatimar, intenta sacarlo adelante, intenta que salga adelante. Entonces yo recuerdo que mi primera inversión fue para sacar imágenes para el primer dossier, porque claro, el primer dossier no existe el primer campamento no existe pero hay que hacer un dossier. Entonces la primera inversión yo recuerdo fue para hacer unas fotos de chicos que estaban jugando al fútbol y fueron al estadio. Entonces invierte en un fotógrafo en que te haga el primer dossier, ¿no? Es un modelaje casi, porque no había, ahora ya los chicos que forman el dossier son jugadores, sí. Pero el cero fue la primera inversión, recuerdo. Aparte de posicionamientos y publicidad y plataformas y todo esto, la primera fue un anuncio que se hizo para hacer el dossier. Igual salías tú en alguna foto también ahí infiltrado. Sí, de entrenador. Claro, al principio hay que hacer todo y sacarlo adelante como sea. Y tú lo conoces, que has visto el primer campamento. Sí, la verdad es que he tenido la suerte de ver la empresa desde el cero absoluto, ahora después de 3 años. O sea, lo que ha avanzado es increíble y todo el trabajo que hay detrás es una cosa que nadie lo sabe. Nadie lo sabe, solamente lo sabes cuando hablas contigo, cuando ves lo que estás haciendo, siempre llamadas, contacto con familias, correos, preocupación por los chicos. O sea, es que es 24/7. Al final, ¿cómo gestionas tu vida personal con una empresa? Es que es muy complicado. Tienes que entender que vas a trabajar todo el tiempo. El montar una empresa, yo no soy empresario ni mucho menos, soy emprendedor todavía.
y tienes que trabajar al día 16 horas, 17, todos los días, pero desde los últimos 3 años, todo el día pegado al móvil y es tu trabajo. Tienes que aceptar eso. O, no sé, igual hay gente que es capaz de a las 6 desconectar, pero te escriben familia, necesitan resolver dudas, las familias trabajan de 8 a 6 y a las 7 es cuando te llaman. Ya tú decides si quieres atenderla hoy, mañana, en 4 días, pero sí que tienes que vivir con estar muy pendiente todo el tiempo, y en campamentos más aún, pero durante el año igual. La gente te pregunta, te manda un email, oye, mira, quiero información. O sea, vacaciones no existen. No existen. Existen las vacaciones, que es lo más fácil, que es gestionar el desconectar y descansar trabajando, que creo que es lo más sencillo, más que decir, no voy a usar el móvil, no, voy a tomarme algo sabiendo que me puede sonar el móvil y esa va a ser mis vacaciones. Creo que es más fácil gestionar eso. ¿Cuáles fueron al principio los mayores errores que has cometido y cómo los has solucionado y qué experiencia te llevas de eso? ¿Qué aprendizaje has tenido? Muchos errores, todo el tiempo errores, desde el primer año. Al final invierten dinero en cosas que son innecesarias, campamentos que no son rentables. Sí, todo un poco ligado a eso. Al final, dinero que no repercute en la calidad del campamento, que no repercute que es prescindible. Al principio quieres abarcar mucho, vas perfilando y los errores vienen principalmente por eso, por pérdida de dinero de proyectos fallidos. Por supuesto, es que está todo lleno de proyectos fallidos. Sí, pero eso te hace desarrollarte, eso es lo que al final te hace llegar hasta donde estás. Me acuerdo el primer año habías hecho campamento en Oviedo, en Valladolid, Madrid, o sea, Barcelona. Yo me acuerdo que estabas todo el día viajando, de norte a sur, de este a oeste, España entera. Error garrafal, y Navidad ya se centralizó a Madrid. Volveremos a salir, lo tengo súper claro, pero con cabeza y diferente. El primer año, imagínate, se hicieron 5 sedes y ahora ya se volvió a Madrid, hacemos uno bien y volveremos a salir, por supuesto, porque al final quiero otras temperaturas y es súper explotable tener campamento en la sierra o tener campamento de fútbol con el estándar de Coven, de calidad de entrenamiento, de entrenadores, todo eso igual, pero en otros sitios, por supuesto. Ahora estáis muy bien asentados aquí en Alcalá, al final tenéis una residencia increíble, o sea, es que yo lo veo en los padres, cada padre que llega, o sea, se queda alucinado, o sea, ven las instalaciones, las habitaciones, el gimnasio, el pabellón, la pista de fútbol, y sabes que al lado tienes unos campos increíbles. ¿Cómo fuiste gestionando eso para decir, esto es lo mejor? Cuando monté el año 0 de la empresa, que no estaba montada, pero sí hice visita de ciudades, de lugares en Madrid, donde el proyecto pudiese tener lugar. Y hice varias visitas a residencias, norte, sur, este, oeste. Tienes que ir mirando la competencia que hay. Y Alcalá me gustó mucho. Y bueno, ahí sí que la intuición de que aquí podría funcionar. Es muy lento y es todo un desierto, pero sí tiene la intuición de que aquí podría funcionar. Yo al jugar al fútbol sí que sé lo que me gustaba cuando iba de concentración o de pretemporada. Intento trasladar todo eso a niños y a niñas de 8, 9, 10, 12, que intento que tengan durante una semana esa mini concentración, con ocio y tiempo libre, con buen entrenamiento, con actividades, con salidas, y que intentamos siempre que se cumpla todo. Es lo más complicado, pero sí, intentamos siempre. O sea, pero está bien el trabajo, porque ¿te acuerdas esa primera foto que teníamos de, ¿cuántos éramos? ¿8? ¿10? Y ahora quedó alucinado el otro día haciendo 100, sí, 100 y algo. Sí, para mí el otro día, cuando hablando con un compañero, recordando los inicios, mi foto favorita es la de ese campamento de Navidad, te lo prometo, Iván, creo que éramos 16. Y para mí es mi favorita porque te demuestra el recorrido que hay y lo duro que es empezar. Éramos 16 de diferentes edades, era un desastre por todos lados. Pero mantuvimos realmente lo mismo que hacemos ahora. No hemos cambiado nada en el trabajo ni en las ganas, es lo mismo. Pero todo hiperexplotado, sí. Se han multiplicado las edades, evidentemente. Pero el primer campus de Navidad fue duro. Lo que tú dices, se mantiene la esencia, ¿no? Ese cariño por el mismo, la gente. El programa es el mismo, es absolutamente el mismo. La programación no ha cambiado, porque seguimos confiando en lo mismo, en el fútbol con las actividades fuera. Pero claro, al principio las inscripciones son mínimas. Sí. Y
al principio decías que tenías que hacer de todo. Y es que es verdad, al final tú eres el contable, al mismo tiempo que eres el de redes sociales, el entrenador, un poco de todo. ¿Cómo has ido delegando poco a poco? Todo, mira, haces absolutamente todo. Tenía claro que monitor no me iba a costar trabajo porque de educador lo hago. Entrenador es la parte que menos me gusta y que menos me meto en el fútbol. Y me gusta ver a los jugadores, sé cuando tienen talento y sé conforme entran al campo y conforme se ponen las botas, les puedo ver si se les puede dar bien o no. Y sí, al principio tienes que dar todo. De hecho, el trabajo sucio es el que mejor puedes hacer porque las personas que entran es la cara visible al final con los jugadores. Entonces, ¿de qué me encargo? Pues de comprar la fruta, de llevar las redes sociales, contable, todo, absolutamente todo lo que envuelve al campamento para que monitores y entrenadores puedan ir directamente a la atención directa del jugador y la jugadora. Intentar darlo todo lo más fácil posible para que se entienda rápido el programa. Sí. Es rápido. ¿Te acuerdas lo primero que delegaste? ¿Que fue redes sociales o...? Sí, sí, al final intentas delegar, pruebas, fallas. Sí, he intentado delegar redes sociales, hemos hecho diferentes cosas. Bueno, ves si funciona o no funciona, vas cambiando. Es muy difícil plasmar la imagen que tú quieres dar de empresa, entonces es muy difícil que otra persona o una empresa entienda lo que tú quieres dar. Y cuando es en remoto es más difícil todavía. Entonces no es fácil porque tú lo tienes en tu cabeza, lo cuentas y luego cuando lo ves dices, esto no es lo que yo quiero, que esto no me representa, no, es muy difícil. Sí, al final te toca hacerlo. Es por mucha gente, al final de todo eso representan. Y si tuvieses que darle un consejo a ese Julián de 20 y pico años, justo antes de montar Coven Sport, que dijeses, chaval, ten esto en cuenta y hazlo así, ¿cuál sería ese consejo que te darías a tu yo de hace tantos años? A ver, mi inconsciencia me ha hecho llegar hasta aquí. Entonces, consejo, a ver, si no me hubiese equivocado, si hubiese tenido todo claro, no hubiese tirado para adelante como un loco en el desierto. Pero, a ver, pues sí, pues que haga un Excel, que ponga los gastos, los ingresos y que intente que salgan más ingresos que gastos. Por lo menos que no sea mucha diferencia. Es lo principal de una empresa, ¿no? Que salga en verde los números, eso sí es importante. Pero al principio quieres sacarlo adelante, yo, bueno, pues gastaba más que ingresaba. Normal. ¿Y cuáles son las siguientes grandes metas de tu empresa de Coven? Una agencia de representación me gustaría, por canalizar ya un poco todo el talento y el trabajo y el acompañamiento. Y el programa anual que me gusta, que creo que el hecho de gestionar aquí en Madrid la carrera de un chico, de una chica que venga a jugar a fútbol y a estudiar, muy importante. Sí que, ¿qué aportaría diferente? Pues bueno, yo sí que creo que el fútbol el estudio es una parte súper importante y que es innegociable con la familia, que vengan a estudiar, que el fútbol es una lotería y es muy complicado, es muy resultadista, depende de 1000 factores, pero los estudios son los que te van a dar soporte luego cuando dejes el fútbol, cuando ya no te guste tanto, cuando creas que el mundo está equivocado, pues necesitas una carrera, necesitas un plan B, ¿no? Eso es muy importante. Al final los futbolistas, y sobre todo los chicos jóvenes, que tú estás muy metido con ellos, o sea, tienen el sueño de ser futbolista profesional, lo luchan, les encanta, pero tienen que saber que hay un plan B, por si acaso. Al final, tú llevas muchísimos años en el mundo del fútbol y has visto pasar jugadores increíbles y que no han quedado en nada por culpa de lesiones o de la cabeza. Y es bueno tener ese plan B que has dicho. Al final dejas el fútbol, no tienes carrera, estás condenado al fracaso absoluto de buscarte la vida con un graduado donde las puertas se te cierran, acabas, entrenando, no sé, pero lo tienes muy complicado y al final tú sabrás, al final ya no vuelves a ingresar lo que ingresabas con el fútbol y la vida ya nadie te regala nada, o sea, olvídate. Uh-huh. ¿Y dónde te ves dentro de 5 años, tanto a nivel personal como a nivel empresarial? Me gustaría abrir cosas fuera de España, tener puentes fuera de España, a nivel empresarial. A nivel personal tengo una familia estupenda, estoy esperando una segunda hija que tengo muchas ganas, va a llegar ya y a nivel personal estoy muy contento y a nivel profesional seguir creciendo con Coven y que siga un poco, mantenga la esencia de lo que hemos ido haciendo. Genial, genial. Y lo último ya,
una serie de preguntas rápidas. Quiero que me intentes contestar lo primero que se te venga a la cabeza, a ver qué tal sale. ¿De acuerdo? ¿Listo? Sí. Venga, rápido. Un lugar. Málaga. Un libro. La ley de la atracción. Una comedia. ¿Una comedia? Perdón, una comida. ¿Una comida? ¿Una comida? Sí. Pues una hamburguesa, una smash burger. Un referente para ti, un ídolo que tú tengas. Gerard Piqué. El mejor jugador con el que has compartido vestuario. Isco, Julio Baptista. ¿No de Asturias? Santi Cazorla. Santi Cazorla, ¿no? Está muy bien. Un deporte que no sea el fútbol. Baloncesto. ¿Tu red social más utilizada? TikTok, seguro. Un sueño pendiente. Vivir fuera del extranjero. ¿Ver o jugar fútbol? Ahora las dos cosas me encantan. Ver es más cómodo, pero jugar es que me rompí el Aquiles jugando, o sea que igual ver. Yo te veo los ojitos que pones detrás del balón. Me encanta jugar al fútbol, me pirra jugar al fútbol, pero tengo ahora mucho miedo. Lo sé, es normal. ¿Qué es el éxito para ti? Estar satisfecho contigo mismo. Y finalmente, un consejo para un joven emprendedor. Que si lo tiene claro, lo haga y que sea consciente de que todo es a largo plazo. Muy bien, Jolín. Chicos, chicas, espero que hayáis disfrutado de esta charla. La verdad es que Julián tenía muchísimas ganas de entrevistarlo porque creo que es una persona que tiene mucho que aportar. Al final ha estado en el fútbol profesional, ha estado también en lo que es la vida laboral que solemos hacer todos, y es que ver cómo crece su empresa poco a poco, ya que yo he estado metido también aquí, es increíble, de verdad. Julián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y espero que te vaya todo muy bien. Muchas gracias.